En palabras del profesor Matais, las clasificaciones son artificios creados por el hombre para sistematizar y ordenar sus conocimientos en cualquier rama de la ciencia. Existen numerosísimas clasificaciones de suelos, desarrolladas bajo muy diferentes puntos de vista. Se debe tener en cuenta que cualquier sistema de clasificación refleja el nivel de conocimientos en un momento histórico determinado y, por consiguiente, puede quedar obsoleto a medida que se avanza en el conocimiento científico y tecnológico. Así que dicho sistema de clasificación debe ir siendo modificado para adaptarlo a los nuevos conocimientos y a las nuevas tecnologías. Dokuchayev estableció a finales del siglo XIX una clasificación de suelos con base climática, en la que reconoció tres categorías de suelos. Suelos zonales, cuya evolución es dependiente del clima. Suelos intrazonales, cuya evolución es independiente del clima. Y suelos azonales, poco evolucionados, en los que no se conoce todavía cómo será su evolución. Esta clasificación ha sido muy utilizada y todavía aparecen numerosos libros de texto, pero al ser una clasificación genética, en ocasiones no es demasiado objetiva, por lo que durante el siglo XX se establecieron otros sistemas de clasificación que han dejado obsoleta la clasificación de Dokuchayev. A lo largo del siglo XX se desarrollaron los sistemas de clasificación con bases morfométricas, los cuales utilizan propiedades medibles del suelo, bien directamente en el perfil o bien analizando muestras en el laboratorio. En 1973, la FAO, un organismo de la UNESCO, estableció su base internacional de referencia. Por otro lado, a partir de 1951, los edafólogos americanos de la USDA intentaron armonizar los sistemas de clasificación conocidos y publicaron en 1975 la obra Soil Taxonomy. Desde entonces, cada 4 años se revisan y proponen modificaciones al sistema de clasificación, modificaciones que vienen recogidas en los Keys of Soil Taxonomy, que se publican cada 4 años, la última de ellas en 2014. Vamos a estudiar el sistema de clasificación de la Soil Taxonomy por ser más intuitivo y más objetivo. Las características que hacen tan útil este sistema de clasificación son que utiliza propiedades medibles del suelo, propiedades físicas, químicas y morfológicas, por lo que es un sistema de clasificación objetivo, obviando los sistemas genéticos porque resultan subjetivos. Se refiere a clases mutuamente excluyentes, que no se superponen. Estas clases se encuentran ordenadas jerárquicamente. Se refiere tanto a suelos vírgenes como a suelos agrícolas. Establece una terminología completamente nueva y admite modificaciones. Para facilitar la clasificación, desarrolla un nuevo concepto, el de horizontes de diagnóstico, como el epipedón, que es un horizonte oscurecido por la materia orgánica que se forma cerca de la superficie. Incluye el horizonte A y puede incluir parte del horizonte B. Y el endopedón, u horizontes subsuperficiales y profundos que coinciden generalmente con el horizonte B. También se conceptualizan diversas propiedades de diagnóstico, que sirven para caracterizar los diferentes horizontes y los suelos dentro de cada una de las claves. Entre las propiedades de diagnóstico que podemos utilizar está la presencia de grietas y las diferentes formas que éstas adoptan, o la aparición de un cambio textural abrupto, muy acusado, como el que podemos observar en esta imagen, o la aparición de carbonatos secundarios identificables, que forman nódulos o agregados esferoidales, blandos y pulverulentos. La clasificación de la USDA reconoce 12 órdenes de suelos, cuyos nombres se forman anteponiendo una partícula descriptiva a la terminación sol. Estos órdenes son alfisol, andisol, aridisol, entisol, gelisol, histosol, inceptisol, mollisol, oxisol, espodosol, urtisol y vertisol. Como ya hemos comentado, esta es una clasificación jerárquica y estos órdenes se dividen en subórdenes, los cuales a su vez se dividen en grupos y estos en subgrupos,
Ya para condiciones muy locales están otros taxones menores como la familia y la serie. Las claves de taxonomía establecen unas normas para la nomenclatura de los diferentes taxones. Para nombrar un suborden, se utiliza el elemento formativo obtenido a partir del nombre del grupo, quitándole el sufijo sol, y la vocal anterior, y anteponiendo a este elemento formativo una sílaba que actúe como prefijo identificativo del origen del suelo. Para nombrar el grupo se antepone otra sílaba. Y para nombrar el subgrupo se añade un adjetivo calificativo. En esta lista podemos repasar cuáles son los elementos formativos que se obtienen de los nombres de los grupos, los cuales se utilizan como sufijos para nombrar a los subgrupos. Por ejemplo, en, que es una sílaba sin significado, es el elemento formativo a partir del cual se nombrarán los subórdenes del orden entisol. Vamos, a continuación, a resumir las características de los 12 órdenes de suelos de la USDA. Debéis observar que los nombres de estos órdenes de suelos que pueden considerarse como suelos mediterráneos aparecerán indicados en rojo. En primer lugar, los alfisoles son suelos formados en superficies suficientemente jóvenes como para mantener reservas notables de minerales primarios, arcillas, etc. Suelos que han permanecido libres de erosión y otras perturbaciones por más de un milenio. Presentan un horizonte B arcilloso, enriquecido por la iluviación. Los alfisoles son suelos de gran importancia agrícola, que ocupan considerables extensiones en las regiones templadas. Los andisoles son suelos desarrollados sobre materiales piroclásticos, de colores oscuros, depositados por erupciones volcánicas, cuya principal característica es la variedad de materiales expulsados en dichas erupciones. El origen de estos suelos se debe al rápido enfriamiento de los materiales expulsados, que no permite la cristalización de los minerales con un alto grado de ordenación, resultando así un material vítreo y amorfo. Los aridisoles son suelos desarrollados en climas áridos, en los que la evapotranspiración sobrepasa ampliamente a las precipitaciones durante la mayor parte del año. En tales condiciones, la infiltración es mínima, lo que propicia un contenido elevado de bases, con frecuentes acumulaciones de sales como yesos o carbonatos, así como un crecimiento escaso de la vegetación. Los entisoles son los suelos más jóvenes, con una escasa diferenciación de horizontes, ya que están formados sobre materiales difíciles de alterar o depositados recientemente. Sus propiedades están por ello fuertemente determinadas, o incluso heredadas, por el material original, y no presentan horizontes genéticos, excepto un horizonte A, ni horizontes de diagnóstico. Los gelisoles son los suelos desarrollados en zonas de tundra, cuya principal característica es la existencia en su perfil de un permafrost que limita su desarrollo, sumándose a los efectos de las condiciones de las heladas, como crioturbación, horizontes rotos por ciclos de congelación y descongelación, o la incorporación de materia orgánica a las zonas más bajas del perfil. Los histosoles son suelos formados por materiales orgánicos presentes en la mayoría de las zonas pantanosas. Están compuestos de restos de plantas más o menos descompuestos en condiciones hidromórficas, aunque algunos se forman a partir de restos orgánicos procedentes de la vegetación de bosques o de musgos. Estos suelos se forman cuando la materia orgánica se acumula superficialmente, sin llegar a descomponerse, como consecuencia de una anaerobiosis condicionada por una prolongada saturación del suelo con agua, o por un régimen térmico excesivamente frío. Ello implica que la producción de materia orgánica supere a su mineralización. Los histosoles carecen de permafrost y están dominados por materiales orgánicos. Los insectisoles son aquellos suelos que solo están empezando a mostrar el desarrollo de sus horizontes, puesto que son suelos bastante jóvenes, todavía en evolución. Su falta de madurez se manifiesta en el perfil, que suele conservar cierta semejanza con el material originario, sobre todo si éste es muy resistente. Estos suelos pueden permanecer en equilibrio o evolucionar paulatinamente
hacia otro orden caracterizado por un mayor grado de madurez. Los mollisoles son generalmente suelos minerales típicos de las praderas que se desarrollan en gran variedad de climas de la zona templada, con un horizonte superficial orgánico, no turboso, rico en materia orgánica, espeso y oscuro, caracterizados por una serie de procesos que culminan en la formación de un horizonte superficial, como hemos dicho, oscuro y relativamente mullido, como consecuencia de su riqueza en materia orgánica humificada, denominado epipedón móllico. Como la lixiviación es ligera, el contenido de bases de estos suelos permanece elevado. Los oxisoles son suelos minerales de las zonas tropicales, cálidas y húmedas, que han sufrido intensos y prolongados procesos de meteorización y lavado, lo que posibilita la formación de estos suelos maduros. Se desarrollan bajo condiciones climáticas en las que la precipitación es mucho mayor que la evapotranspiración. Esto posibilita el lavado de los productos meteorizables hacia el interior del perfil y la acumulación de caolinita y sesquiósidos necesarios para la formación del horizonte óxico característico de este orden, rico en hidróxidos e hidróxidos meteorizables, lateríticos y bauxíticos. Son suelos en los que predominan los óxidos de hierro y de aluminio y la caolinita, de baja capacidad de intercambio catiónico. El horizonte óxico se sitúa a unos 30 centímetros por debajo de la superficie del suelo y no existe acumulación de materia orgánica. Los espodosoles son suelos forestales húmedos, desarrollados frecuentemente bajo coníferas, en condiciones climáticas de precipitaciones uniformemente repartidas a lo largo del año. Sus principales características son la existencia de una mezcla amorfa de materia orgánica y aluminio y la ausencia de arcilla silicatada, por lo que implican materiales arenosos. Presentan un horizonte A de color gris ceniza, lixiviado, y un horizonte B enriquecido en hierro y o en materia orgánica. Son suelos caracterizados por la podzolización, que es un conjunto de procesos que provoca la translocación de la materia orgánica, el hierro y el aluminio, desde el horizonte superior al espódico. Los ultisoles son suelos desarrollados en zonas templadas con elevadas precipitaciones, sobre antiguas superficies muy meteorizadas, suelos con acumulación de arcilla en el horizonte B y baja saturación de bases debido al intenso lavado, semejantes a los alfisoles por la existencia de un horizonte argílico, pero formados en superficies más viejas y posiblemente bajo un clima cálido húmedo inexistente en la actualidad. Presentan una coloración amarillo-rojiza característica y son notablemente más ácidos que aquellos. La pobreza de bases de estos suelos determina su baja fertilidad, agravada por la toxicidad que implica la presencia del aluminio intercambiable. Los vertisoles son suelos arcillosos, con más de un 35% de arcillas expansibles, que presentan grietas en la estación seca debido a la contracción de las arcillas, pero en los que, durante la estación húmeda, las arcillas se dilatan y las grietas se cierran. En profundidad desarrollan una estructura en bloques angulares. La roca madre está constituida por sedimentos con una elevada proporción de arcillas o productos de alteración de rocas que las generan, como calizas o margas poco o nada consolidadas. Son suelos muy compactos, duros durante la estación seca, pero muy plásticos en la húmeda, por lo que su manejo es bastante complicado. No obstante, pueden dar lugar a cultivos con altas tasas de productividad. El término mediterráneo se aplica para suelos con un tipo de clima y vegetación que son característicos de áreas que bordean el Mediterráneo, pero que también se dan en California, Chile, Australia, Sudáfrica. El clima está caracterizado por unas precipitaciones escasas pero torrenciales, concentradas en primavera y otoño, con inviernos fríos y veranos secos y cálidos que originan condiciones de aridez, a las que se debe adaptar la vegetación para evitar la marchitación. La vegetación primordial es un bosque esclerófilo que se adapta bien a la sequía estival y a las bajas temperaturas del invierno. En la península ibérica se produce en un relieve abrupto, en el que emergen cadenas montañosas y que produce una enorme variedad de suelos. Estos suelos pueden presentar materiales carbonatados y tonalidades rojizas. Son frecuentes las calizas y las dolomías en las que se producen importantes procesos erosivos, kársticos.
La ausencia en la península de periodos de glaciación ha dejado el tiempo suficiente para un importante desarrollo de estos suelos. Algunos procesos morfogenéticos característicos de los suelos mediterráneos son los siguientes. La fuerte erosión puede originar suelos esqueléticos en la cima de la montaña y cada vez más profundos al descender, lo que también lleva implícito un cambio de textura. La lixiviación y redistribución del carbonato cálcico y de la sílice. Los inviernos débiles o moderados son propicios para la lixiviación de los productos de alteración de los silicatos y producen la translocación de las bases de cambio. El calcio puede precipitar como carbonato en horizontes más profundos, dando lugar a la formación de horizontes cálcicos. La translocación o eliminación de las arcillas, debido a la alternancia de periodos secos y húmedos. Rubefacción, suelos con coloraciones rojizas debido a la formación de hematites. O el desarrollo de caracteres vérticos, es decir, formación de vertisoles, favorecidos por un régimen de humedad sérico. Bueno chicos, aquí lo dejamos. Disculpad que el vídeo haya quedado tan largo. Recordad que daremos prioridad a la clasificación de los suelos característicos del Mediterráneo. Un saludo a todos. Hasta luego.